este mensaje yo lo titulé Ordenando Prioridades. Todos en nuestra vida vamos moviéndonos todos los días hacia un propósito, hacia una prioridad, hacia un plan, ¿sí? A veces de inmediato plazo, que es tu día, desde el que voy a hacer de comer y hoy voy a lavar y hoy voy a hacer mi trabajo, mi tarea, de mediano plazo o de largo plazo. Pero nos vamos moviendo en base a prioridades y en base a metas, objetivos, como le quieras llamar. Y fíjate que este mensaje también me dio un ejemplo de que tú y yo, te voy a poner el contexto común. Imagínate que a ti y a mí, cuando nacemos nos dan una máquina llena de monedas, ¿sí? Imagínate que tú recibes unas monedas, no sabes cuántas hay, pero tú recibiste unas cuantas. Yo estaba leyendo y la expectativa de vida en México para una mujer es de 75 años y en un hombre es menor. Vas a decir, la que gacho, ya empezaron a hacernos menos, ¿verdad? Si eres hombre, pero bueno, y habrá quien su expectativa de vida sea menos o sea muchísimo más que esos años, y obviamente Dios es el que tiene la última palabra y decidirá cuántos años nos corresponden a cada quien. Pero en base a eso, algunos nos tocarán 28,000 monedas en promedio o 26,000. Entonces tú decides que cada día vas a ocupar una moneda, porque cada moneda representa un día de tu vida. Y esa moneda, tú decides en qué ocuparla. Lo que te quiero decir es que esa moneda no tiene devolución. Esa moneda no la vas a volver a poder decir, ahora la quiero usar en esto. Una vez que la gastaste, jamás la vas a poder volver a usar. Entonces eso te lleva a que tienes que cuidar cada moneda. ¿En qué la inviertes? ¿En dónde la inviertes? ¿Para qué la inviertes? Y seguramente tendrás que hacerte esta pregunta. Pues la invierto en algo bueno o en algo malo. Eso está muy fácil, ¿verdad? Porque la mayoría vamos a decir, no, Tania, obviamente en algo bueno, ¿sí? Pero déjame decirte que entre lo bueno aún hay diferencias, porque está lo bueno y está lo mejor. Entonces, ¿y qué es lo mejor? Oye, Tania, es que sí, obviamente yo decidí lo bueno, pero, no, pues si hay mejor, pues quiero lo mejor. Y quiero lo mejor de lo mejor, ¿sí? Entonces, ¿o no? Díganme si hay alguien que no desearía eso. Bueno, entonces con esta idea en mente, yo te quiero llevar a este libro de Ageo. Este libro de Ageo es un libro bien chiquitito y cuando yo lo leí en mi devocional, que nos tocó por ahí en septiembre, llamó mucho mi atención. ¿Sí? La verdad, te voy a ser sincera, son libros que luego los ves tan chiquitos que medio los menosprecias. Porque crees que su mensaje no va a ser tan impactante como un libro de Efesios, como un libro de Hechos, como un libro de Daniel, etcétera. Sí, entonces, pero sabes, me di cuenta que Dios me impactó con ese mensaje que me habló ahí. Inclusive hasta yo dije para mí misma en ese momento, órale, si algún día me llegan a decir que yo hable de algo, quiero hablar de esto. Así que los pastores no me agarraron tan de bajada porque yo dije, pues voy a ocupar ese mensaje en el que de verdad me encantó, porque este mensaje nos habla precisamente de ordenar nuestras prioridades. Y bueno, déjame decirte antes de empezar a leer el mensaje, que vamos a leer solamente un versículo muy corto, bueno, no un versículo, un capítulo, decirte el contexto en donde está situado Ageo y a quién le está hablando. Fíjate bien que en ese tiempo en el que Ageo se levantó como profeta a hablarle al pueblo de judío, en ese tiempo, si tú recuerdas, el pueblo de Dios vivió una cautividad por parte de Babilonia. Esa cautividad históricamente duró 70 años. Y en ese tiempo Dios levantó a un rey que no era cristiano, pero lo usó para que permitiera al pueblo de Israel, al pueblo judío, ¿sí?, regresar, ¿sí?, a su tierra natal después de esa cautividad. Y en ese entonces hizo esa convocatoria y se levantaron 50,000 personas. De todo el pueblo que estaba cautivo, 50,000 personas dijeron, yo quiero ir a hacer esa encomienda. Y salieron hacia Jerusalén en busca precisamente con el objetivo de ¿qué? De restaurar el templo, porque
en la destrucción, en esa cautividad, el templo de Dios había sido destruido. Entonces, tú te imaginas durante 70 años la destrucción, cómo se veía el panorama cuando llegó el pueblo a querer restaurar el templo. Tú te imaginas, deja tu casa un mes sin hacer nada en tu casa. ¿Y cómo la vas a encontrar? Pues sucia, desatendida, seguramente un mosquitero se está cayendo, etcétera. Ahora te imaginas en 70 años en un lugar donde ya había ruina y destrucción. Entonces el pueblo, pues como venía con muchísimas ganas, ellos venían de verdad, imagínate, estos 50,000 dijeron, hombre, o sea, vamos con el plan de Dios, Dios está respaldando, vamos a ser los protagonistas de la obra del Señor y de nosotros van a hablar las siguientes generaciones. Así que empezaron durante 2 años de veras a darle con todo. Pero ¿sabes? A los 2 años, pues las cosas obviamente no eran fáciles. Llegaron a una tierra desolada donde había trabajo que hacer, sí, pero las condiciones del lugar pues tampoco eran las más fáciles. Obviamente se levantó oposición, obviamente no fue fácil para ellos. Y durante esos 2 primeros años el empuje y las ganas pues solo les duró ese tiempo. Y después dejaron esa obra desatendida durante 14 años. Entonces, este libro y este pasaje nos da un ejemplo de lo que muchas veces a ti y a mí nos pasa. Donde inclusive fíjate, vamos a entrar en un tiempo donde va a terminar el año. ¿Y qué hacemos? Empezamos a revisar, a principio de año yo dije que iba a ser más fit. Y a principio de año dije que iba a ahorrar más. Y entonces empiezas a ver y que iba a estudiar esto y empiezas a ver de lo que dije que iba a hacer, qué hice. Y a lo mejor habías empezado muy bien el año haciendo tus propósitos, tus metas, tus objetivos y te das cuenta que en este tiempo pues empezaste bien los primeros 2 meses, pero ya va a acabar el año y no los has podido y ves que no los vas a acabar. Y entonces te empiezas a replantear lo que va a suceder el siguiente año para 2022. Entonces estamos en un tiempo sumamente bueno para que tú y yo hagamos un alto, reflexionemos y veamos en qué dirección estamos y si este pueblo, como tú y a mí, nos puede servir lo que vivieron, si nos parecemos o estamos a punto de caer en el error que ellos cometieron. Entonces, ¿qué les parece si empezamos? Entonces, vámonos al libro de Ageo, en el capítulo 1, versículo 2. Y este nos dice, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, fíjate bien, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Lo vamos a leer completo y luego lo vamos a ir analizando. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en nuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciaráis. Bebéis y no quedáis satisfecho. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal, recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera. Y reedificad la casa. Y pondré en ella mi voluntad. Y seré glorificado. Así ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Entonces, fíjate bien. Esta primera parte de este capítulo nos habla de excusas. Nos habla de las excusas que puso el pueblo para construir y obedecer lo que Dios les había mandado. Y entonces
Dice y empieza, así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, como diciendo, ay, Ageo, ¿ya viste? Estos lo que dicen, porque aparte se fija, no dice mi pueblo. No dice mi pueblo, dice este pueblo dice. ¿Qué dice el pueblo? No ha llegado aún el tiempo, dice, el tiempo en que la casa sea reedificada. Es decir, el pueblo entre ellos mismos se decían unos a otros, no ha llegado ese tiempo aún. ¿Cuántas veces te ha pasado que tú mismo pones una excusa que sabes, hasta suena espiritual? ¿A poco no? Es que aún no es el tiempo en que yo sirva. Aún no es el tiempo en que yo ya pueda ir a un discipulado. Aún no es el tiempo en que yo me anime a abrir mi casa de paz. Aún no es el tiempo en que yo le vaya y comparta a mis compañeros de trabajo, a mi familia, etcétera. ¿Sabes? Lo hacemos hasta que suene así como que, ay, wow, Dios no me ha preparado. O sea, como si Dios estuviera detrás, ¿sí? De ese tiempo que para ti no ha sido el que ha llegado. Y ese pueblo creyó que eso era lo que estaba pasando, que ese era el problema de por qué las cosas no hacían. Y entonces yo te preguntaría, porque además creyeron que como Dios lo había ordenado, creyeron que iba a ser fácil. Dijeron, no, pues Dios nos mandó, entonces esto va a estar papita. Dios nos lo va a poner así en charola de plata para que todo salga y salga bien. Yo te voy a dar el ejemplo más claro. ¿Quién envió a Jesús? Dios, su Padre. ¿Y fue fácil para él? Claro que no. Enviar el mensaje de salvación, convencer a su pueblo. Él mismo fue rechazado, fue humillado. Entonces, no va a ser fácil. La chamba no va a ser fácil. El llamado no va a ser fácil. La vida de un cristiano no es fácil. Sí, pero ¿sabes? Vale la pena. Vale la pena. Entonces, fíjate bien, este pueblo, en ese caminar, en esa intención de lo que estaba haciendo, en sus prioridades, puso esas excusas. Sí, perdió el enfoque porque se estaba ocupando, sí, en otras cosas que lo fueron desviando de su atención, sí. Y tenían razón tal vez, porque obviamente después, como te dije hace rato, después de 70 años, pues obviamente no había nada, ¿verdad? Llegaron a construir sus casitas, a hacer su milpita, a reacomodarse nuevamente en una tierra donde era pura desolación y destrucción. También se levantó una oposición por parte de los samaritanos, también sufrían falta de cosechas, vino una sequía. Bueno, entonces la verdad no la tenían fácil, pero ellos pusieron la excusa de que no era el tiempo y creyeron que porque es por ser enviados de parte de Dios, la cosa iba a estar fácil. Entonces, fíjate, el pueblo, que también somos nosotros, tú y yo somos ese pueblo a veces, y ellos tenían el propósito de construir el templo. Tú y yo también dices, bueno, Tania, hoy la verdad es que pues no tenemos ese llamado para como construir un templo. Pero ¿sabes quién es el templo hoy? Ese templo tiene 2 pies y tiene 2 manos. Levanta tu mano. Ese templo eres tú. Tú eres el templo del Espíritu Santo. Tú eres donde mora el Espíritu de Dios. Tú eres el que estás edificando tu vida y quien está construyendo día a día un propósito en específico. Hay un propósito para ti, hay un propósito para mí, hay un llamado para cada uno de nosotros. Y créeme, esa prioridad, ese llamado, sí, lo podemos descuidar pensando que no es el tiempo. Entonces, seguimos avanzando. Entonces, fíjate bien, excusas va a haber muchas, desde la fundación del mundo. Pregúntale a Adán, oye Adán, ¿por qué pecaste? No, pues es que tú me diste esta chava y no salió bien esta chava porque me malinfluyó, es tóxica, ¿no? Entonces, fíjate bien, ya la primera excusa, o sea, él convivía con Dios, o sea, no somos suficientemente responsables y suficientemente buenos para aceptar
nuestras culpas y nuestra falta de dedicación o de enfoque, ¿verdad? No nos gusta aceptarlo, y menos a veces cuando Dios es el que nos está llamando a eso. Y luego más adelante, fíjate, en el 3 y 4 dice: entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. O sea, como te lo platiqué, en ese tiempo levantó Dios a Ageo, este profeta, para que llevara este mensaje y le dijera, fíjate cómo les dice Ageo. Dice en el 4, a ver, es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. O sea, lo que les estaba diciendo Ageo, a ver, vamos a empezar. Tú dices que no es tiempo para construir la casa de Dios, que es la que está desierta, el templo que está desierto. Ah, pero chavo, si es tiempo para que tú construyas y te dediques a tu casa. Esta definición de casas artesonadas es que no era cualquier casa. Era una casa donde había un detalle, donde el pueblo se había dedicado con minuciosidad y detalle, trabajo, decoro, empeño, pues a que lo hicieran bien. Eran casas, yo busqué qué significaba artesonada y pues eran casas, pues en ese entonces, pues con lujito, con detalle, con maderas, o sea, era algo lindo, o sea, no era como que cualquier casita, ¿no? Entonces, fíjate, Dios les estaba hablando a través de Ageo para decirles eso. A ver, ¿cómo? A ver, explícame. No entiendo, ¿por qué sí para ti y por qué no para mí? ¿Sí? Entonces, Dios vio que ya había esas excusas en el corazón de los hombres, ¿sí? Y Él les habló precisamente por medio de Ageo, o sea, ¿y cómo? A ver, explícame, ¿verdad? Y dice, esta casa está desierta, porque ese era el verdadero problema que estaban pasando. Dicen, y fíjate, no era que ellos vivieran en casas en casas con ciertas características. Ese no era el problema para Dios. El problema era que su corazón se había apartado del propósito y el llamado que Él les había dado para dedicarse a algo personal, a lo que ellos en ese momento creían bien, ¿sí? El problema era sencillamente que habían cambiado las prioridades del pueblo. Yo te dije que habían pasado 14 años en que interrumpieron y abandonaron por completo su llamado y lo que tenían que hacer. Entonces, ¿te imaginas esos 14 años? Empezaron como que, ay, pues si hoy no vamos mañana porque pues hay sequía y pues nos hace falta aquí también darle una manita a la milpita y así a nuestra casita. Y así dijeron un día, otro día, un mes, 2 meses, y se les fue la vida en 14 años. ¿Tú te imaginas qué puedes hacer en 14 años? ¿Cuántas carreras puedes hacer en 14 años? Es muchísimo tiempo, te casas, tienes hijos, los hijos crecen, o sea, era un tiempo que ellos habían dedicado, hubieran hecho quién sabe cuántos templos, pero lo dedicaron a ellos. Entonces, ojo, quiero aclarar que el deseo del pueblo de arreglar sus hogares o de sus casas no era el malo. Eso no era malo. El error que ellos cometieron es precisamente que cambiaron sus prioridades, ¿sí? Por otras cosas en donde Jesús había dejado de ser lo principal, lo mejor, ¿sí? Entonces, esto es un peligro para ti y para mí. Tenemos que tomar ejemplo de lo que les pasó a ellos, porque es un peligro para ti y para mí que eso nos pase, ¿sí? Y más en nuestro aspecto espiritual. Tu templo no tiene que ser desatendido, jamás. Y no tiene que ser desatendido por una prioridad incorrecta. ¿Qué nos dice el primer mandamiento de Dios, de los 10 mandamientos? Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, por sobre todas las cosas. O sea, es lo primero de lo primero, ¿sí? Entonces, fíjate bien, vamos a seguir avanzando. Y dice, en el versículo 5, ¿qué más les decía Ageo? Dice, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. O sea, Ageo les venía a decir, a ver, ustedes han hecho esto mal, pero saben, hoy es tiempo
Hoy es tiempo de meditar y meditar bien, porque podemos hacerlo meditar mal o meditar bien. Y Ageo les decía, medita bien. ¿Y qué es meditar? Meditar es reflexionar, hacer un análisis, ¿verdad? Es verificar, valorar, hacer un diagnóstico sobre cómo estamos, cuál es nuestro camino. ¿Qué es camino? Pues tu vida, tu conducta, tu convicción, es decir, tu fe. Porque si yo te preguntara, ¿qué es lo más importante para ti? No, pues Dios, el 90% yo creo de los que estamos aquí, o 99%, nuestra respuesta sería Dios. Pero sabes, si tu conducta y tu vida no demuestran esa convicción, entonces nos toca meditar bien sobre nuestros caminos. ¿Sí? Nos toca meditar bien sobre nuestros caminos. Entonces, y les dice, medita bien sobre vuestros caminos. Y fíjate bien, les estaba dando él un diagnóstico de lo que estaba pasando. Ageo no era doctor ni era psicólogo, pero les estaba dando una referencia de lo que estaba pasando en su vida. Y les decía, híjole, pues miren, ustedes siembran mucho y recogen poco. Comen y no se sacian. Beben y no quedan satisfechos. Se visten y no se acalientan o se arropan. Y luego, el que trabaja jornal, recibe su jornal en saco roto. O sea, la causa de las dificultades de este pueblo era que su mal enfoque y su mala prioridad, o enfocada su prioridad de forma incorrecta, y su prioridad en ese entonces era el trabajo. Es decir, ellos trabajaban mucho, dice, sembráis mucho. Quiere decir que había un trabajo y un afán excesivo del pueblo por la siembra, la cosecha. Pero sabes, el fruto de su trabajo no era suficiente. No era suficiente. Les dice también, bebes mucho y no quedas satisfecho. Dice, a pesar de que habían conseguido muchas cosas, ¿sabes? No encontraban satisfacción. Porque a pesar de que a lo mejor vivían en la comodidad, a pesar de que ya no vivían en cautividad, ¿sabes? Ya no vivían en cautividad. Ya tenían 14 años viviendo en libertad, trabajando en teoría bajo en obediencia, bajo un llamado, bajo un servicio. Y aún así vivían insatisfechos. Económicamente inclusive podemos decir que tenían trabajo y provisión, pero no eran prósperos, no valoraban, no les rendía lo que ellos recibían, no tenían esa satisfacción. Entonces, muchas veces, fíjate, nuestras prioridades están fuera de orden. Casi siempre, nuestras prioridades están fuera de orden y podemos enfocarnos en una vida de trabajo donde tu prioridad ya no es Dios, sino tú ser el proveedor. Fíjate bien, muchas veces vamos tras las bendiciones y nos olvidamos del Dios que da las bendiciones. Y si recibes las bendiciones, vas en el camino en la vida disfrutando y gastando tus monedas en disfrutar esas bendiciones, pero no volteas a ver al Dios que te da esa bendición. Lo dejas a un lado. Te olvidas por completo de Él, de enaltecer, de honrar y de decirle, Señor, hoy gasto esta moneda para ti. Hoy esta moneda es para ti. Hoy quiero honrar mi vida gastando esta moneda para ti, Señor. ¿En qué la gasto? ¿En qué la invierto? Sí, a este pueblo se le olvidó eso. Y dime, ¿te ha pasado que ganas algo y, como dice aquí, va en saco roto? En mi oficina muchas veces decimos, oye, pues nada más vi el aguinaldo pasar, ¿no? Nada más lo vi pasar, ni lo disfruté, ya tenía que pagar cosas. Y pues eso es como trabajar, recibir y que se vaya un saco roto. ¿Sabes? Eso pasa. Y entonces, ahora vámonos al 7. Como Ageo le sigue así como diciendo, híjole, pues así está la cosa para ustedes. Y saben, miren, en el 7 les vuelve a decir, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Si tú lees todo este libro, que nada más son 2 capítulos,
Lo dice 6 veces, mediten sobre vuestros caminos. Es decir, hay una intención de Dios en que tú debes hacer un alto y reflexionar. No puedes decir, ay no, yo sí voy a meditar y te sigues caminando. No hay tal forma en la que puedas tú seguir y en el camino meditar. Eso tienes que hacer un alto y decir, a ver, ¿en dónde estoy parado? Y mi dirección debe de ser a la derecha y yo voy en ese camino. O tú dime cuando has ido en carretera, ya sabes que, híjole, la desviación era para allá. Sí, porque yo voy para el norte y agarré la incorrecta, pero pues no importa, pues por aquí le sigo, de todas formas a algún lado he de llegar. ¿A poco haces eso? Ya en el camino veo cómo allá 2 horas más adelante me fijo a ver cómo puedo agarrar otra vez el lugar. Pues no, ¿verdad? No hacemos eso en el camino. ¿Qué haces? Te paras, ves el mapa, Google Maps, sacas el Waze, sacas lo que tengas a tu alcance, a ver qué decía allá, le hablas a alguien, oye, estoy perdido, ¿qué hago? ¿A dónde me dirijo? Tú haces un alto en el camino porque sabes a dónde tienes que llegar y buscas el camino para llegar. Eso tenemos que hacer en nuestra vida, no en el camino ir buscando a ver si llego o a ver quién me orienta y cómo le puedo hacer para solventar o ir solucionando ese problema. Entonces, en el 7 les va diciendo, mediten sobre vuestros caminos y les da una instrucción y les dice, subid al monte y traed madera. Fíjate, a mí me encanta Dios porque Él es bien claro y Él cuando te dice, mira, estás fallando, pero hay chance, hoy hay chance, hoy hay forma de que tú corrijas, hoy te doy esa oportunidad, has gastado no sé cuántas monedas, pero las que te quedan las vas a usar bien, las que te quedan van a ser usadas en la prioridad correcta, ¿sí? Entonces Él nos dice, medita sobre vuestros caminos y nos dice qué hacer y a este pueblo le dijo, subid al monte y traed madera. ¿Sí? O sea, sí trabaja, sí hay que hacer un trabajo, o sea, no va a estar fácil, ¿sí? Está bien que yo soy el proveedor y yo voy a hacer la obra, pero pues yo en la tierra no tengo manos y pies, o sea, necesito de ti para hacer ese trabajo. Entonces sube al monte y trae madera, dice, y reedifica la casa. Y les vuelve a decir, a ver, estabas en la prioridad incorrecta, hoy te voy a decir cuál es otra vez, en dónde debes de estar tu prioridad. Y le dice, reedifica tu casa. Iglesia, hoy también Dios te dice, reedifica tu casa. Reedifica tu templo. ¿Sí? Reedifica tu templo, dice, y pondré en ella mi voluntad. O sea, Dios sabe, ¿sí? Y Dios va a hacer la obra, eso es cierto. Su voluntad va a estar en tu templo, va a estar en el templo en ese entonces, ¿verdad? Dios les estaba dando esa promesa y que iba a haber una glorificación de Dios en eso, ¿sí? Y sabes, eso también nos dice que no estamos solos, que Dios ha prometido estar con nosotros. ¿Hasta cuándo? ¿Lo recuerdas? Hasta el último día de nuestras vidas, en tu último aliento, ahí va a estar Dios contigo. En tu última moneda, Dios va a estar contigo, ¿sí? Y dice, Dios le está diciendo también, fíjate, que quiere un corazón correcto. Y vas a decir, bueno, a Dios, ¿por qué le interesa tanto el templo? A Dios, el templo le interesa, ¿sabes por qué? En ese entonces era importante para el pueblo judío el templo, porque el templo representaba la identidad del pueblo asociado a Dios. Y porque el pueblo judío volcaba su corazón en el templo. Sí, volcaba su corazón en el templo. Entonces Dios se agradaba de eso porque no en el templo donde estaba Dios, ¿verdad? Obviamente, porque veía que su pueblo le buscaba y su corazón estaba ahí. Depositaba su corazón en el templo que estaba asociado a Dios. Esa era la identidad del pueblo. Y Dios quería que el pueblo retomara esa identidad que le habían quitado en esa cautividad. ¿Sí? Entonces, también nos dice a nosotros que tenemos, sí, que volver a llevar a nuestro corazón al lugar correcto. Y luego, fíjate, les dice, buscáis poco
en el 9, buscáis mucho, y halláis poco. Sí, o sea, lo que decíamos hace rato, el pueblo vivía insatisfecho porque por ese descuido que habían hecho hacia Dios, pues en ellos nada obraba bien. Tú dime, haz algo y saca a Dios de tu vida y ¿te va a ir bien? Pues probablemente te vaya bien, pero va a haber una insatisfacción. No va a haber gozo, no va a haber, si viene la tormenta a tu vida, no va a haber algo que te saque adelante, no va a haber esa fortaleza, no va a haber eso que tu espíritu, ¿sí? te saque adelante, ¿sí? Entonces, y les dice, ellos, fíjate, eran capaces de cumplir ciertas cosas, como el de construir su casa, pero no les trajo la satisfacción, como te lo decía. Y me llamó mucho la atención esta siguiente etapa del versículo. Les dice, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué les pasa eso? Dios les daba la respuesta también, se los cuestionaba en este diálogo, les decía, ¿por qué? Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Ahí les estaba diciendo, pues es que tú cambiaste tu prioridad, corriste a tus cosas y dejaste las mías. Por eso buscas y no hallas. Por eso pasa eso en tu vida. Dios estaba, fíjate, usando esto para llamar la atención del pueblo. ¿Sí? Y dice más adelante, dice, por eso, en el 10, detuvo, por eso, fíjate, más adelante le sigue diciendo, por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé. ¿Quién era el que estaba hablando? Dios. Dice, y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes y sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Yo cuando leí esto, muchas veces, sabes, decimos el enemigo, la oposición, no, es que yo no he podido cumplir esto en el que Dios me ha llamado porque se ha levantado una oposición y el enemigo está obrando. Sí, es cierto, puede pasar, pero muchas veces también es Dios llamando nuestra atención, porque aquí era el mismo Dios el que había detenido y había cerrado la llave. ¿Sí? Les había dado todo para que ellos hicieran y reedificaran el templo, pero esa bendición y esa fructificación de la que ellos habían formado parte, pues habían, como te dije hace rato, se habían ido sobre la bendición. ¿Sí? Y entonces llegó un momento en el que Dios dijo, wow, o sea, ahora voy a tener que cerrar la llave de esa bendición porque eso es lo que está causando el problema. Y Dios tuvo que decirles al pueblo y llamar su atención de esta forma, oye, la verdad, yo no quiero que eso pase en mi vida. Yo no quiero que Dios venga y cierre esa llave de que todo lo que Él me ha dado, ¿sí? Ahora Él tenga que venir a cerrar la llave para llamarme atención. Por eso le está diciendo al pueblo, medita, rectifica tus caminos, verifica tus caminos, ¿sí? Entonces, quiero que sepas, dice, que estás padeciendo porque en lugar de enfocarte en lo que yo te di, como te lo decía, te has enfocado en disfrutar las cosas que yo te doy. Es lo que les estaba diciendo Dios. Y por eso está cerrando esa llave de las cosas que Él mismo les había dado. O sea, no es que exista una maldición, como te lo decía. No es que el enemigo sea la oposición la que se esté levantando. Era el mismo Dios tratando de llamar nuestra atención. Y sabes, hay una alabanza que me gusta mucho porque esa alabanza dice que el Señor tiene todo. Pero lo único que busca es nuestro corazón. Y Dios quería buscar en este pueblo otra vez su corazón. Quería decir, hay otro versículo que nos dice, por sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él emana la vida. Y lo que hay en tu corazón
iglesia. En eso vas a poner tu alma y tu empeño. Pregúntale a un deportista que quiere ser olímpico. ¿Cuál está la disciplina que tiene que llevar en su vida para poder llegar a un podio? Ahí está su alma, su corazón. Para él no importa el desvelo, el tener que pasar estrictos disciplinas, deporte de alto rendimiento. Para él no importa el sacrificio. Si no tiene dinero, él ve cómo le hace. O sea, su alma y su corazón están ahí por poder levantar una medalla. Tú y yo somos olímpicos, iglesia. Tú y yo tenemos un corazón y un espíritu olímpico en el cual tenemos que enfocar nuestras fuerzas y nuestro corazón y nuestra devoción en esa medalla y en ese galardón. ¿Sí? Entonces, y fíjate bien cómo sigue diciendo. Lo que me gusta de aquí es que el pueblo estaba atento. El pueblo estaba atento a este llamado que Dios estaba haciendo porque se dieron cuenta y les estaba cayendo el 20 y por eso dice en el 12, y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josodac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios y las palabras de Ageo. Es decir, tú hoy estás oyéndome a mí, pero sabes que detrás de mis palabras Dios te está hablando. Y este pueblo estaba también consciente de eso. Intelectualmente sabían que estaban oyendo al profeta en ese tiempo, Ageo, pero también estaban escuchando y conscientes de que Dios era el que estaba, dice, la voz de Dios, de Jehová su Dios. Sabían que tras las palabras de Ageo era Dios hablándoles, ¿sí? Y dice, y temió el pueblo delante de Jehová. Sabes, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y tú y yo podemos ser o sabios, y si no eres sabio, eres necio. Y el necio, si tú te vas al diccionario, dice que es una persona que insiste en sus propios errores o se aferra a las ideas y posturas equivocadas. Tú sabes que está equivocada tal vez, pero no importa. Así me gusta, así quiero y así me voy a quedar. Hasta parece canción y corrido. Pero, o sea, así es, ese es el necio. Y dice, demostrando con ello su poca inteligencia aparte, o sea, con esas actitudes además demuestras que eres poco inteligente al ver que delante de ti las cosas están equivocadas y sigues en ese camino equivocado, pero tú decides estar ahí, no importa, ahí me voy a quedar. O puedes ser sabio, ese sabio que tiene temor de Dios, ¿sí? Y fíjate, muchas veces nos pasa que nos familiarizamos tanto con Dios, ¿sí? Que a veces es peligroso eso porque dices, ay no hombre, Dios es bien buena onda, no va a pasar nada. Mañana me arrepiento, me arrodillo y cambio de lugar, porque Dios dice, ¿sí? Que el que se arrepiente, ¿sí? Pues hay chance para él, ¿sí? Y esa familiaridad nos hace mal, es peligrosa. Porque tampoco podemos burlar a Dios. Tampoco podemos pensar de que, ay no, la misericordia y la gracia. O sea, todo nos gusta hasta hacerlo espiritual. ¿Sí me explico? Y eso tampoco está bien. Porque Dios también es justo. Gracias a Dios que es justo. Fíjate, porque cuando eres santo, cuando eres sabio, también buscas la santidad. Y en esa santidad, tú vas buscando el actuar de forma correcta. ¿Sí? El buscar primeramente a Dios. ¿Sí? Y entonces, ¿qué crees? Actúas en obediencia. O sea, una cosa te lleva a la otra. No puedes ser obediente si no tienes santidad. Y no puedes ser una persona que camina en santidad si antes tú no has conocido el temor de Dios. Y no puedes tener temor de Dios si no has conocido a Dios. Pues ¿de qué le vas a temer si ni lo conoces? Entonces, a eso le pasaba a este pueblo, pero el pueblo temió, dice, el pueblo temió. Y me encanta porque también Dios les dice, fíjate bien, les dice,
Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Entonces también te voy a decir que el camino no va a estar fácil, el trabajo no va a ser fácil. Dios muchas veces le dijo a sus profetas: esfuérzate y sé valiente. Mira que te lo mando, esfuérzate y sé valiente. Mira que te digo que seas, esfuérzate y sea valiente. Mira que no temas. O sea, Dios sabía nuestra debilidad. Dios sabía que nuestra carne iba a fallar, que las fuerzas se nos iban a agotar, que nos iba a dar miedo, que podíamos sentirnos cobardes. Pero Dios nos dice: mira que te mando que seas valiente y que te esfuerces. Dios es nuestro llamado y nuestro trabajo en el Señor, en cuidar nuestro templo, necesita un trabajo adicional. ¿Sí? Necesita un trabajo y un esfuerzo adicional, porque no es cualquier cosa el galardón que vamos a recibir. Tú quieres estar en el podium, tú quieres llegar a la carrera, quieres llegar a la meta, ¿sí? Pues no va a estar fácil. Pero mira, no estamos solos, tampoco es que te vayas solo. Dios nos dice: yo estoy con vosotros. Y como te lo dije hace rato, además Él prometió estar todos los días de nuestra vida. Y hoy, iglesia, hoy yo quiero esto para ti, porque dice: y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos. O sea, Dios no solo les dijo: yo voy a estar con ustedes, sino que dice que despertó el espíritu. O sea, la gente había estado dormida, había estado cegada por tantos años, pero Dios en ese momento hizo un mover y dijo: mi espíritu va a estar ahí contigo. ¿Sí? Y si tu corazón está apagado, pues yo lo voy a prender. Y ese espíritu en el que no has podido levantarte, ese espíritu hoy es el que te va a sobrellevar sobre esa carne sobre la que a veces temes, sobre esa carne sobre la que a veces luchas, sobre esa carne sobre la que a veces no te deja avanzar. Y encendió tu espíritu. Hoy, iglesia, yo te digo: ¿cómo está tu espíritu? ¿Cómo lo has cuidado? ¿Cómo lo has trabajado? ¿En qué le has dedicado el tiempo a ese espíritu, a tu templo? Hoy es tiempo de meditar. Hoy es tiempo de que tú hagas ese alto, ¿sí? Al que Ageo llamó a su pueblo, y que tú también medites. Como les dije en estos 2 capítulos, Ageo y Dios principalmente les dijo 6 veces: mediten sobre sus caminos. Tu corazón está en tu camino. Medita sobre tu corazón, medita cómo está tu espíritu, medita cómo estás ahí en esa parte importante, ¿sí? La que te va a llevar. Tu carne un día va a caer y tu espíritu es el que se va a sostener y el que va a prevalecer. Entonces necesitamos tú y yo bien elegir nuestras prioridades, porque hay lo bueno, pero hay lo mejor. Y hay lo mejor de lo mejor. Iglesia, yo sé que tú quieres lo mejor de lo mejor. Y lo quieres para ti, y lo quieres para tus hijos, y lo quieres para tus padres, y lo quieres para tus hermanos, para tus compañeros, lo quieres que todo el mundo comparta eso mejor de lo mejor en lo que tú estás. ¿Sí? Y gracias a Dios que las bendiciones salpican. Sí, porque si tu hijo o tu esposo o tu madre o tu padre andan en lo mejor de lo mejor, sabes que la bendición de Él te alcanza. ¿Sí? Entonces, yo te quiero recordar también que Dios está cerca. Dios está contigo, no te va a dejar solo. No es una lucha que tengas que llevar solo. No es sobre tus fuerzas. Lo único que Dios pide es poner tu corazón en lo correcto. Que tu prioridad sea por sobre todas las cosas Dios. Dios nos ama y por lo tanto nos disciplina. Él hizo esta disciplina en su pueblo al cerrarles la llave, al decirles: híjole, por aquí no va. Yo tengo que cerrar esta llave porque tengo que educar, reorientar a mi pueblo
y tengo que llamar su atención para que mediten y tengan la oportunidad de reorientar su camino. Ahora, no siempre las distracciones son en sí mismas malas, tampoco quiero que pienses eso. No es que en mi trabajo, mi familia, me distraigo en mi familia, en mi trabajo, o sea, eso tampoco es malo, no es pecaminoso, y puede que sea algo legítimo, que sea algo válido. Lo que pasa es que eso no nos permite escoger lo mejor de lo mejor. Tú dale a Dios el lugar correcto y todo lo demás va a caer en el orden adecuado. Pon primero a Dios por sobre todas las cosas, ¿sí? Y lo demás va a venir por añadidura, ¿sí? Entonces, iglesia, yo hoy en esta mañana te quiero invitar, si tú estás aquí por primera vez, a que si tu prioridad no era Dios, hoy Dios te está diciendo, o iglesia, tal vez tú has venido aquí siempre y hoy Dios te dice, híjole, pues la verdad yo sí siempre he tenido en mi mente que Dios es lo primero, pero mi vida no dice tal cosa. Los frutos de mi actuar no reflejan lo que mis pensamientos hablan. Hoy Dios te está dando esa oportunidad de decir, Señor, levanta mi espíritu. Yo quiero ser como ese pueblo en el que tú vengas, ¿sí? Y que tú llames mi atención. Me emociona el que Dios llame nuestra atención, ¿sí? Porque Dios quiere decir que te está buscando. Porque Él dice que somos pueblo y somos linaje y somos real sacerdocio y somos nación santa y somos, dice, pueblo adquirido. ¿Sabes qué es adquirido? Tú ve a una tienda, voy a adquirir el súper, ¿qué es? Comprar. Entonces tú y yo fuimos comprados. Tú y yo fuimos comprados con algo que no vamos a poder pagar en miles de vidas. Y eso, el valor de tu vida y la mía es Jesús, ¿sí? Y mira, me conmuevo porque, gracias pastores, porque es cierto que cuando tú te paras aquí, Dios te tiene que hablar primero a ti para que tú puedas transmitir el mensaje y la voz correcta. Así que, iglesia, cierra tus ojos y acompáñame a orar. Pues Padre, hoy oro yo, Señor. Yo te pido que repitas esto, por favor. Señor, hoy yo sé que mi prioridad no es la correcta. Hoy yo he estado, Señor, trabajando en lo que no es mi prioridad. Hoy yo he estado buscando mis cosas y olvidándome de lo mejor que eres tú. Señor, hoy yo reconozco que debo meditar y que me debo de reorientar en un nuevo camino, en una nueva dirección, donde la meta eres tú. Señor, gracias porque tú nos das la oportunidad de meditar y porque hoy mi espíritu tú lo has levantado y tú lo has despertado, y porque hoy no voy solo, sino que tú vas conmigo. Te doy la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Así que, iglesia,